una obra escrita por diferentes autores, todos ellos de una trayectoria impecable, serios, filósofos, teólogos, teólogas, historiadores, politólogos y víctimas. Hay víctimas de diferentes generaciones. Está José Barba, que es una víctima histórica, de los primeros que en los años 80 se atrevieron a demandar a Marcial Maciel por abusos sexuales, hasta la de Ana Luz Salazar, una mujer joven, cuyo testimonio es muy desgarrador y muestra cómo sufrió de abuso sexual por parte de un legionario en Quintana Roo. Y el objetivo de la obra es actualizar, hacer un corte de caja y ver el tema de la pederastia clerical en los tiempos actuales. Es decir, el tema de la pederastia es un tema global, va más allá de la Iglesia. De hecho, México es de los países que tiene el mayor índice de abuso sexual, principalmente en el seno de las familias. Pero la pederastia clerical tiene una particular connotación, porque no solamente es un crimen que profana el cuerpo, la salud y la salud mental de un infante, sino también es una traición al Evangelio, una traición a los principios religiosos, a la misión y a la identidad de la Iglesia. Entonces, es una doble falta grave que ha conmocionado a la comunidad internacional desde hace más de 20 años, que lleva registrando, cuestionando, criticando agriamente, reclamando a la Iglesia agriamente este tipo de conducta que es reiterativa, que es el abuso sexual y las perversiones sexuales de su clero. El año pasado, la Conferencia del Episcopado Mexicano declaró que más de 152 sacerdotes fueron separados de sus cargos por denuncias de abuso sexual. 152, de los cuales pues, no sabemos sus nombres, quiénes son, no sabemos en qué parroquias, en qué diócesis, cuántas víctimas, cuál es el estatus de las víctimas, cuál es el estatus de los depredadores sagrados ante la justicia. No sabemos nada. Entonces, lo único que podemos inferir es que la Iglesia se sigue manejando, sigue operando con absoluta opacidad e impunidad en términos de las leyes seculares. Una activista, Cristina Sada, en el libro, Cristina Sada proviene de las élites de Monterrey, es heredera de la familia Garza Sada, fundadora del Grupo Monterrey y prima de Salinas Pliego. Ella se hizo exactamente la misma pregunta que usted tiene y se puso a investigar, sobre todo entre los padres de familias de los colegios legionarios, donde, sobre todo en Monterrey, su texto se llama Conquista Legionaria de Monterrey, auge y caída de un imperio. Entonces ella se puso a preguntar por qué estaban enviando a sus hijos a las escuelas, por qué había un boom, los colegios seguían abarrotados. Y después de numerosas entrevistas, llega a una conclusión casi aterradora. Y esta conclusión aterradora es que los colegios son espacios de agregación social. Es decir, son lugares de ricos para ricos. Son lugares donde los niños conviven con sus familias, con gente adinerada. Ahí se hacen amistades, probablemente futuras alianzas, matrimonios, noviazgos. Es decir, la actitud de la clase alta es la actitud de seguirse encapsulando, de no contaminarse
bajo nivel académico, no le importa que sus hijos estén bajo cierto riesgo de abuso y no les importa tampoco los escándalos. Lo que importa es que sus hijos convivan y se socialicen con otros niños ricos. Es verdaderamente aterradora la conclusión a la cual llega en este capítulo Cristina Sara. Bueno, mira, ahí hay un artículo muy bueno de la teóloga Ruth Casas que habla sobre el tema de la masculinidad sagrada y el vínculo del poder, como tú bien lo señalas. Y siguiendo a Michel Foucault en la historia de la sexualidad, Michel Foucault sostiene que las perversiones sexuales están diametralmente vinculadas al uso del poder. Es decir, los políticos y los curas se sienten guiadores de grupos humanos, de masas. Los políticos conducen con sus decisiones el destino de poblaciones enteras. Y en el caso de los religiosos, son propietarios del espíritu, son dueños del alma. Y si son dueños del alma, son dueños de los cuerpos también. Es decir, si pueden usar y manipular el alma de una persona, también pueden usar y manipular el cuerpo de una persona. Entonces, el tema de los abusos sexuales están muy vinculados al tema de la perversión. Y el tema de la perversión está también diametralmente vinculado a el tema del poder. Entonces, es muy interesante ahí la reflexión de una teóloga feminista que habla de esta masculinidad sagrada. Por eso el libro juega, en el título, juega un poco con dos imágenes. Una, la del depredador, es decir, es un asesino serial, es un cazador insaciable, es un animal inspirado fundamentalmente en Marcial Maciel. Y sagrado, en esta reflexión de la teología feminista, que es muy honda, muy profunda, sobre la masculinidad sagrada. Es una especie, el título de simbiosis de estas dos nociones. Sí, y explicaciones distintas, ¿no? La negación es fundada sobre todo sobre el enemigo externo. Es decir, la Iglesia es acorralada, es atacada, es sitiada, por lo tanto, porque la quieren minar, la quieren dañar, y por lo tanto, en la época de Juan Pablo II era cerrar filas, ¿no? La Iglesia como una ciudadela cerrada, como una ciudadela a la defensiva. Después, frente a los hechos, se ha abierto y ha habido perdones, discursos, y en realidad el gran relato de la Iglesia frente al tema de la pederastia ha sido un tremendo fracaso. Hay una crisis en el relato que tiene la propia Iglesia sobre los abusos sexuales, porque los perdones, las palabras piadosas, los discursos sedosos y aterciopelados no han sido acompañados de acciones firmes que contravengan esta. Incluso tienes hace poco al Papa Benedicto XVI, al Papa en retiro, que culpabiliza al 68 los abusos sexuales. Dice: la Iglesia se ha permeado de la excesiva sexualidad que fue inaugurado por el movimiento cultural de 1968, en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes. Entonces, por lo tanto, la culpa la tiene el mundo secular, la decadencia de la sociedad secular, y no la Iglesia. La Iglesia incluso aparece como víctima de esta gran tendencia cultural en el mundo. Entonces, creo ahí que la Iglesia no ha tenido ni tiene una narrativa alternativa, una narrativa que responda con solidez los abusos. Y para mí es una de las propuestas del libro. Ameritaría que la Iglesia repensara muy bien el tema
tema de la sexualidad, porque no solamente estamos hablando del tema de los abusos sexuales a menores, está el tema del aborto, el tema de la mujer, el menosprecio hacia las otras sexualidades o las diferenciaciones sexuales y sobre todo una sexualidad castrante que sigue estando en el fondo vinculada a la procreación y no al placer o no a la comunicación o incluso a la espiritualidad como lo manejan otras religiones orientales. Que es falso. Es decir, en el mismo libro hay un capítulo de Cervantes en el que plantea el tema de la pederastia en iglesias evangélicas y en iglesias protestantes. Y el fenómeno se da de manera casi idéntica. Lo que pasa es que los focos mediáticos no está centrada en esas iglesias, está centrada en la Iglesia Católica, pero los mismos casos se presentan en estas iglesias, incluso con pactos de impunidad y pactos de silencio que tienen estas iglesias. Y hay que recordar que la mayor parte de las iglesias protestantes y evangélicas, los pastores están casados, tienen familia, tienen una vida familiar. Y otro derrumbe también es el tema de la homosexualidad, porque también se dice que la pederastia es fruto del celibato, de no permitir, pero también de que entran muchos homosexuales o hay mucha homosexualidad al interior de la iglesia. Y esto también es falso. La mayor parte de los abusadores sexuales, de los abusadores de infantes, son heterosexuales. Entonces, sí, el libro lo que pretende también es como romper muchos mitos que circulan, ¿no? El gobierno está en deuda con su población en materia de abuso sexual infantil. Los gobiernos de la mayor parte de los países católicos no han querido entrar y apretar desde el punto de vista penal ni legislativo en los abusos sexuales. Han sido tibios, timoratos, y en el fondo lo que no quieren es enfrentarse precisamente a la iglesia e iglesias que son muy poderosas en términos políticos. Entonces ahí hay una especie de enorme contradicción, porque estos gobiernos entienden que políticamente no es dúctil o no es recomendable emprender acciones que dañen la imagen, la presencia, la estabilidad de la iglesia y por lo tanto se abstienen. Pero la gran contradicción queda es el papel que juega el Estado o que no juega de protección a las niñas. Es decir, ahí hay un mandato constitucional, ético, moral, de que el Estado tiene que proteger la integridad de sus niños, de su infancia, que el Estado debe garantizar los derechos de la infancia, los derechos humanos de los niños. Y si no lo hace por cálculos políticos, está teniendo una grave falla en su función básica. Entonces, al parecer en muchos países como México, prima o ha pesado más el cálculo político que el rol que debe jugar de protección a su infancia.